el tiempo te dará la razón, terminó siendo libro, terminó siendo bandera en Chile, bandera en el Atlético de Bilbao, así que prácticamente si cobraran derechos de autor, deberían pagar. Sí. La idea es contar un poco, bueno, cómo nació, cómo se gestó ese trapo, esa bandera y por qué. Dale. Te cuento un poco. Fue medio extraño todo como surgió, porque los tres que hicimos la bandera, bueno, Emiliano, Martín y yo, lo que nos pasó, bueno, que el Mundial del 2002 fue uno de los episodios futbolísticos más dolorosos de nuestras vidas, sin dudas. En mi caso, que soy el único hincha de River, después viví algo que lo superó en términos de dolor, pero bueno, nada grave. Ellos siendo de Boca y de Racing, no. O creo que no. No sé, después está la discusión de Madrid, pero eso es otra historia. Pero bueno, yendo al punto específico, lo que nos pasó fue que después de 2002 nos parecía que era bastante difícil remontar todo esto, y hasta era una sensación de bronca, por un lado, por cómo estaba el país, que estaba en un momento muy, muy oscuro de la historia, pero por otro lado era, che, la puta madre, digamos, como que este país, digamos, nosotros teníamos en ese momento 20 años. Yo ahora ya estoy más cerca de los 40, pero en ese momento era, bueno, che, una vez que hacemos las cosas bien, que más o menos vamos llevando todo un proceso, que el equipo jugaba muy bien, que era un buen equipo, la verdad, terminaste quedando afuera en primera fase, nos parecía muy injusto, y también nos parecía injusto, pero bueno, el fútbol es un poco así, por más que yo creo que no se jugó bien, no sé si quizás le podría ser ganado a Suecia, pero bueno, tal vez, viste, a veces viene mal barajado el fixture, se dan mal los otros resultados y vos entraste medio dormido y terminás quedando así. Entonces nos daba como una sensación de bronca, no solo por el resultado, sino también por todo lo que se había generado después, como todo el mundo saliendo a matar a todo el proceso, que evidentemente había sido fallido, porque obviamente uno se prepara para jugar un mundial y no para jugar amistosos, pero nos parecía particularmente cruel. En su momento nos parecía que lo más lógico era difícil mantener la continuidad del proyecto, pero cuando Grondona sorpresivamente anuncia la continuidad del proyecto, dijimos, che, ¿qué onda? Y ahí dijimos, en realidad lo dijeron más ellos dos, que hay que armar una bandera para bancar a Bielsa. Nosotros éramos un grupo de 5, de los cuales 2 no les gusta el fútbol para nada, y los otros 3 somos muy enfermos. Entonces ellos dijeron, che, hagamos una bandera para Bielsa. Yo lo escuché y digo, bueno, dale, me prendo. Yo nunca hice una bandera en mi vida y nunca volví a hacer una bandera en mi vida. Y creo que ellos es exactamente lo mismo. O sea, no tenemos historia de ir a la cancha con banderas, con trapos. Quizás Martín alguna habrá hecho de Racing cuando era más chico, pero yo no soy de ir mucho a la cancha y nunca hice una bandera más allá de esta historia. Es más, Presentame un poquito sí, el grupo, nombre, apellido, te edad, cuento, dale, colegio y filiación partidaria, obviamente, porque dale, creo dale. que son de diferentes equipos, por lo que Sí, decís. sí. Y lo más importante, ninguno es rosarino, ni de Newells, para nada. Somos los 3 porteños. Martín Rubinstein, que bueno, es periodista deportivo, trabaja en varios medios ahora, él es hincha de Racing. Emiliano Campodónico, hincha de Boca, se dedica a otras cosas. Y yo, Pablo Dragún, hincha de River, también porteño, muy fanático del fútbol, pero no particularmente una persona que fuera demasiado a la cancha. O sea, me gusta ir a la cancha de vez en cuando, pero tampoco soy, viste, asiduo de ir a todos lados, no. Entonces lo que nos pasó fue, después de todo este proceso fallido, de esa necesidad de decir algo, digamos, de llamar un poco la atención, pero más que nada por un lado era, digamos, bancar a Bielsa en la hora oscura, que era lo que nos parecía importante, digamos, como que el famoso en las malas mucho más. No porque creyéramos que lo que se había hecho en el Mundial había sido solo fruto de la mala suerte. Nada, obviamente cada profesor tiene sus problemas y nos fuimos masticando y remasticando después, y sobre la luz también de los comentarios de protagonistas y demás cuestiones. Pero sí nos parecía en el contexto digamos, del periodismo deportivo que tanto había estado como esperándolo a Bielsa, digamos, el periodismo deportivo, digamos,
estaba en contra del tema de las conferencias de prensa, que quería las notas exclusivas, toda esa cosa que había armado Bielsa alrededor, digamos, de ser el técnico de la selección, como de elevar el nivel por un lado, digamos, que en cierta medida, si bien obviamente Argentina llevaba procesos continuos de venir trabajando todo un proceso al menos de 4 años, la verdad es que en los años previos tanto con Basile, con los famosos gorritos, como con Pasarela, digamos, ¿cómo se llamaba? Con lo que había puesto ahí en las lonas Las en medianeras, Francia, sí. el típico estilo castrense de Pasarela, que a la larga le terminó trayendo más problemas que satisfacciones, y cierto estilo liberal de Basile. Nosotros creíamos que el estilo Bielsa como que había entrado en el lugar justo y en esa cuestión, digamos, donde venía a romper esa antinomia Bilardo-Menotti, que la verdad es que yo creo que le restó más que lo sumó, y nos da mucha bronca el periodismo deportivo más, no sé si, bueno, última digo nombres, después fíjate cómo querés decirlo, más lo que la típica escuela Niembro Araujo. Araujo me cae mejor, pero digamos, todo lo que surge de ahí, una escuela muy, Sí, es más muy, muy corporativista, el estilo de Niembro sí, de, che, vos sos el técnico de la selección, me tenés que dar notas. Me acuerdo también a Pagani diciendo que cómo no hablar conmigo, que tengo 30 años en esta profesión, cuando en realidad lo que Bielsa buscaba era democratizar un poco las totalmente. posibilidades de acceso en las conferencias de prensa, y él se quedaba el tiempo que hacía falta. Mm. Eh, pero bueno, sí, tuvo su costo también esa elección. Totalmente, no, pero igual yo creo que hay algo peor todavía, digamos, porque yo creo que Carlos Salvador Vilardo es un técnico sumamente interesante, rico y con un montón de matices muy buenos para analizar. Y para mí el llamado, lo que creo que el ruso Berea dice el miembro bilardismo, él obviamente se para una vereda opuesta. Yo no me siento opuesto por sí a Bilardo, pero sí me parece que hay toda una historia acerca, digamos, de las peores facetas de Bilardo, la cábala, el bidón, todas esas historias, el ganar a como de lugar y todo eso, que le saca un montón de componentes súper ricos, un técnico muy estudioso, y que de hecho el otro día estaba mirando un video espectacular de cómo cuenta el tema de los laterales volantes y cómo lo explicó. Lo Eso es vi, lo mucho más vi. rico. Y viste, y la verdad es que nosotros a esa altura nos parecía que evaluar por el resultado y catalogar de perdedor por ser alguien perdedor, como si los llamados técnicos ganadores no se la pasaran perdiendo, digamos, al día de hoy. A mí Simeone no me cae mal, pero Simeone es un gran técnico perdedor en Champions League, digamos, si nos ponemos con ese mismo discurso. No, y en la liga ganó una sola, Y en si la nos liga ganó una ponemos. sola, Pero bueno, pero sí, es parte de esto que dice Bielsa, de que hay que decirle a la gente que mayormente andamos por la vida perdiendo, que el triunfo es una excepción y que no te podés enamorar de ese espejismo. Eh, totalmente, pero es medio loco, porque es como que siempre encontrás, ganaste ganaste 1-0 y pateaste una vez al arco y el otro pateó 15 veces al arco. Ah, viste cómo ganamos con el estilo. Y tal vez ganaste ese partido de casualidad, porque el fútbol tiene mucho de eso, digo, puede pasar de vez en cuando. Lo que sí, en el largo plazo se termina, y eso es lo que tiene una competición liguera, se termina, digamos, ordenando un poco la cosa. Cuando es un torneo, digamos, de eliminación directa, entran a jugar otros factores, y entran a jugar otro tipo de competencia y quizás hasta otro tipo de deporte, como bien decía, ya trayendo más acá en el tiempo, del Real Madrid. Digo, como que el Real Madrid es un equipo, específicamente el Real Madrid de Zidane y Ancelotti un poco antes, es un equipo muy preparado para competir y para sacarle el jugo en esos mata-mata, como dirían los brasileños. Pero ligas ganó más bien pocas, y ligas normales, sacando esta última, también. Volviendo al punto de Bielsa, creo que lo que nos pasó un poco a nosotros es, a mí en particular, digamos, la verdad es que es medio loco lo del tiempo te da de razón. Bueno, ¿necesitas que te dé la razón o vos estás obrando de esa forma? O Bielsa, digamos, trabaja de esa forma porque cree genuinamente que es lo mejor y trata de explicarlo y comunicarlo. Creo que esa es la parte más rica, digamos, en tratar de explicar y comunicar, que es parte de ser entrenador, digamos. sí, de hecho ayer, por ejemplo, me colgué con para unir un poco todo, una conferencia de prensa que dio en el Athletic de Bilbao, donde esto que vos explicás así brevemente de
la victoria como único argumento para sostener un resultado o para justificar, él explica claramente, dice, lo que está mal no es resaltar la excepción del triunfo, sino legitimizar esa búsqueda, porque cuando vos lo mantenés después en el tiempo te termina perjudicando. Y eso se vio trasladado al periodismo, esto que decías vos en aquella época, y por eso en esa época era más difícil por una cuestión de medios, digo, no es como es ahora que podemos estar en un Meet vos y yo y entramos a Twitter y tenemos el video de Guardiola opinando ayer de Bielsa. 2004 era una época más reducida, por eso sorprende también la claridad del concepto de la bandera. Sí. Y a mí me surgen dos preguntas en función de eso. La primera, que es algo que me pasa mucho a mí, y me pasa que cuando veo la selección no me genera lo mismo, que es como una dicotomía constante en el hincha argentino promedio. Y te pregunto, ustedes de 3 equipos diferentes, alrededor de una mesa, en una sobremesa de asado, ya me contarás vos bien cómo fue la charla de la gesta de la bandera y de la frase. ¿Les pasaba eso o con Bielsa en la selección les empezó a pasar? Digo, en Francia 98, Estados Unidos, ¿tenían esa identificación con la camiseta o fue el proceso de Bielsa? Porque tampoco eran de ir a la cancha y sin embargo hicieron una bandera para llevar a la cancha. Mira, a mí la selección siempre me fue muy, muy directo, digamos, no. Yo siempre me identifiqué bastante, esto es muy personal con la selección, y digo, Martín es amigo mío desde los 2 años, o sea, somos amigos del jardín. Y con Martín recuerdo haber vivido cosas del Mundial 90, el Mundial 94, con lo cual tengo esos recuerdos con él. Emiliano es un poco más, por lo que charlé con él hace poquito, él es un poco más lírico y en cierta medida él siente que eso que le pasó con la selección de Bielsa no le volvió a pasar. Digo, quizás en algunos momentos con Basile en 2007 o algún que otro partido con Peckerman, pero después no le volvió a pasar. A mí, digamos, yo siempre me identifiqué bastante con la selección, sí me molestaron algunas cosas que me molestaron varias cosas que pasaron después con la selección, digamos, la pérdida de ciertos proyectos. Obviamente después te da bronca porque decís, che, nos tocó la generación Messi, Agüero, Di María, llamémosle, exagerando un poco, y cayó, digamos, no porque fueran los peores técnicos, pero sí, digamos, el momento de más desorden a nivel selección, digo. Y esa es otra picardía. Yo creo que nos pasó a nosotros. Nosotros no. Martín iba bastante a la cancha, Emiliano un poco menos, y yo algunos partidos de eliminatoria de Bielsa fui, de la eliminatoria 98, perdón, 2002. Pero sí, ya para el 2004 ahí decidimos empezar ahí, fuimos con la bandera el primer día del partido contra Chile. Ahí estuvimos un poco más avaros y fuimos a la alta del Monumental, cancha vacía, todos chiflando a Verón de 5, a la selección. Y el partido con Bolivia ya sacamos que ese día llovió, ya sacamos las entradas ya para platea baja y ahí ya la bandera se vio bastante bien. De hecho, me acuerdo aparecimos en TBR, Gianola y Morgado delirándonos. Le decimos, llegamos temprano, mostramos la bandera a un policía, le contamos que era la bandera. El policía nos miró con cara diciendo, no me pasa, ustedes están dementes. Como que nos pasaba mucho eso, era bastante contracultural, digamos. ¿Se les acercaba a la gente incluso a decirles, che, qué onda? ¿O alguien de Mirá, ahí alrededor de la platea? lo que nos pasó fue que la bandera había aparecido contra Chile, pero se había visto más o menos, el Monumental estaba bastante vacío y la habíamos colocado, digamos, en la parte alta creo que era la San Martín, y como que la bandera no se veía del todo bien. Después decidimos, che, bueno, tenemos que invertir y ir a la platea baja para que se vea bien la bandera. Digo, la verdad es que el objetivo es que se vea bien la bandera. Digo, si vamos a ir a la cancha y la bandera se ve bien, como que está bien, ¿no? El partido, nos gusta. Y ya contra Bolivia, la bandera ahí se vio muy bien y además ahí ya un periodista de Olé, creo que era Federico Ladrón de Guevara, vino a hacernos una nota y ahí aparecimos ya en la contratapa de Olé y ahí ya como que ese fue el momento en el que ya todos identificaron bien la bandera, digamos, no solo por verlo en la tele, sino también por la nota de Federico, que eso estuvo bueno. Y empezó ahí como toda una movida, que el equipo empezó a mejorar y bueno, llegamos a 2004. No, la verdad que
la idea era un poco, digamos, como remover el avispero, digamos, como diciendo, bueno, che, acá hay algo más, digamos, no puede ser todo, si quedás afuera del Mundial, viste, como alguno decía, che, no, eh, el único momento que hicimos algo serio fue con Sabela y por eso llegamos a la final. Y el proceso de Pasarela y de Maradona, entonces, qué poco serio, viste, porque no te gustan pases de Maradona. Y lo peor, que si analizás el Mundial, el ciclo de Pasarela, mira que yo tengo muchas cosas en contra de Pasarela, pero el ciclo de Pasarela fue bueno en términos generacionales, de hecho termina dando buena base de lo que después agarra Bielsa en términos jugadores. Así todo es un mundial que tiene, también Pasarela tiene suerte, le tocan Japón y Jamaica en la fase de grupos, primeros 2 partidos, ¿viste? Y después lo peor es que con Inglaterra me hiciste quedar afuera y quizás con Holanda fue el mejor partido, fue el que quedaste afuera. Entonces, viste, el mundial es muy. Te toca como te toca cada partido. Y tal vez Argentina no merecía quedar afuera en el 2006 con Alemania, y bueno, te tocó. Y en el 2014 tal vez quizás podría ser quedado fuera en octavo de final. Mirá que yo lo banco a Sabela, pero en octavo de final podría haber cabeceado el suizo y esa pelota entra y te quedas afuera en octavo de final en Brasil. Y bueno, a veces la pelota, la suerte está un poco de tu lado. ¿Viste? Se definen por detalles muy mínimos. Estás todo el tiempo Sí. así. Para ir cerrando un poco de la bandera y después pasamos al fútbol, que Sí, sí, sí. está buena la charla. El origen de la frase, la autoría, vos recién decías, che, pero es como para decir que el tiempo te da la razón o es demasiado. ¿De quién fue? ¿Cómo la charlaron? Mira, la idea de la bandera fue de Martín. Emiliano fue el que la compró y la pintó. De hecho, no sabemos por qué la N le hizo al revés. Que fue un error, pero no era que estaba diciendo que estaba loco al revés, pero bueno, cosa que pasa cuando uno es chico. Y cuando nos juntamos a discutir las ideas, yo la terminé diciendo, pero bueno, fue medio dentro de de torbellino de ideas, me terminó saliendo a mí, pero bueno, surgió como fruto de las ideas. Y gustó, digamos, y como que termina, como que en cierta medida lo que queremos decir es, mira, cuando pase el tiempo, a la larga como que ya se van a dar cuenta, digamos, o mejor dicho, digamos, el laburo que se hizo y con el dolor de haber quedado fuera del Mundial, además hay una bronca con Bielsa, de algunos cada vez menos, de dejar fuera mundiales, pero como si no sé, digo, yo entiendo el hincha de Boca que tiene bronca con Gallardo, porque Gallardo le hizo mal porque le ganó y todo eso, pero acá Bielsa lo sufrió tanto o más que cualquier hincha argentino. Digo, entonces es como que no es que el tipo entre comillas, te cagó la vida a propósito. Salió mal. No, por ahí hay que diferenciar, y acá vamos a entrar en otro aspecto del mundo Bielsa, al menos en Argentina, que es, el otro día escuchaba a Diego de la Sala decir en la radio o en Twitter que a él no le molesta Bielsa, que le cae muy bien Bielsa, pero que le molestan los bielsistas. Sí. Como que en Argentina divide las aguas como ningún otro personaje, entonces, Sí. fiel al estilo argentino, tenés lo que sin ningún tipo de término medio lo endiosan y sin ningún punto de término medio después lo mandan al fondo de la pileta. Sí. Cosa que de haber averiguado, visto, leído, escrito del ciclo de Chile, me parece que no pasó, fue más unánime, ni que hablar de su etapa en clubes, donde, salvo Vélez, ponele, no dividió tanto las aguas. En Vélez le pasó de tener a Chilaver en el plantel, con lo que eso implicaba, un Vélez que venía a ganar todo y de tener que suceder a Bianchi. Pero digo, si sacás a Vélez, en lo que es Bilbao, en lo que es Marsella, e incluso en Leeds, dejemos afuera a Lille y a Lazio, que fueron no son evaluables, a mi entender. Sí. Que puedo agregar al Atlas, el tipo tiene un consenso más grande. Sí. Y me parece que la bandera funcionó justamente por esa dicotomía argentina de los extremos, que por ahí si la hacías como hincha de alguno de los clubes o en Chile, pasa más desapercibida. ¿Coincidís? Totalmente. A ver, digo, lo que yo creo es que él en Chile, y yo esto lo percibí personalmente bien, cuando él agarra a Chile en el 2007, digo, va a ser una revolución, pero no solo por Bielsa, sino porque yo seguía bastante el fútbol más juvenil, más de los mundiales sub-20, y Chile venía de haberse metido en 2 mundiales sub-20 seguidos y con buenas camadas, incluso la sub-17, la sub-20 del 2007, que es la que sale tercero, bueno, con Vidal, con Medel, y
Claro, pierde con nosotros, que se arma la hecatombe en el Exactamente. hotel. Alexis Sánchez, yo lo había visto en River. Che, o sea, está agarrando un equipo con un buen potencial. Entonces en Chile, en cierta medida, como que él da vuelta a la taba, digamos, al ciclo, creo que de Nelson Nelson Acosta, Acosta. que si bien había tenido un periodo exitoso en el 98, la verdad es que Chile desde el Mundial 98 al 2007 había sido una etapa muy, muy oscura, digamos, con la salida de Zamorano y las recurrentes lesiones de Salas, más un plantel tal vez no tan poderoso y cierto desorden, terminó perdiendo lugar. Además, obviamente, pierde lugar, pero también pierde lugar porque aparece Ecuador con todo, y Ecuador se queda con el lugar de Chile, por decirlo de alguna forma, y Paraguay que seguía sólida. Entonces es como que también, cuando ya tenés Argentina y Brasil y Uruguay que ya se empezó a meter en la pelea, por más que. Y ya no es tan fácil. Pero yendo al punto específico de Argentina, ¿por qué rompeaguas? Y en Argentina nos gusta mucho esa cuestión de estar de un lado o del otro, digamos, tajantemente. Nosotros creo que nos pusimos tajantemente de ese lado por oposición, yo por lo menos, marcada a un tipo que siguen ahora, 18 años después, remarco, 18 años después, y sin haber ganado ningún mundial, ningún título, ni ninguna nada, y habiendo empeorado dramáticamente todo lo que es mundiales juveniles, etcétera, etcétera, pontificando contra un mundial que quedaste afuera en primera fase, pero a la larga, digamos, perdiste en todos. Digamos, si bien obviamente el impacto es distinto. Entonces, como que yo en el momento, en ese juego al que nos obligaron a jugar, digamos, donde no hay un análisis racional, sesgado y todo eso, bueno, nosotros elegimos ponernos de ese lado. Si bien yo creo que hay ciertas, esto lo hablé hace poquito con Emiliano, porque todo lo que nos disparó un poco el ascenso del Leeds fue haber vuelto sobre la temática. Yo creo que es cierto, digamos, que hay mucha gente que se para en todo, digamos, en un montón de valores y cosas que pregona Bielsa, pero a nosotros nos gusta, a la larga, nos gusta hacer lo más difícil, que tampoco se habla Futbolístico. mucho. Hablar del fútbol, hablar del juego, digo. Yo veo los equipos de Bielsa y veo equipos que intentan hacer cosas concretas y equipos que juegan como yo creo que, o en parte, que juegan bien. Y es más, te diría que Bielsa ha sido bastante más pragmático de lo que suele atacarse con el típico cosa, el doble 9, la línea de 3, la verdad que juega bastante más con línea de 4, como que la cosa ha ido variando un poco. Siento que los del otro lado se quedaron más en 2002 que la gente el bielsismo. Obviamente tenés mucho, yo vivo de la forma Bielsa y la verdad es que nadie vive de la forma Bielsa. Bielsa es Bielsa y es muy particular y todo su estilo de vida y tiene toda una impronta que se le da que la verdad es que poca gente vive efectivamente al estilo Bielsa. Digo, pero sí creo que lo valorable y lo destacable es, digamos, es como él llega, es incluso para mí, a mí lo que me hizo bien estos festejos es verlo a él realmente feliz, a él y a la gente, digamos, lo que termina generando es esa ilusión, digamos, esa identificación mucho con un proyecto, que creo que en la selección hubo esa identificación, al menos hasta poco antes del Mundial. Creo que el garrón es que te tocó el pico mucho antes del Mundial, eso fue un bajón. Bueno, y acá llegamos Sí, a un punto clave para mí de Bielsa. sí, Si bien a mí me gusta mucho el Bielsa fuera de la cancha, de hecho me parece que es casi indiscutible todo lo sí, que hace fuera de la cancha. Dentro de la cancha me gustaría alguna vez tenerlo enfrente como para hacerle un par de preguntas. Y me parece que una de sí. las constantes, como para hacerle, es esto, que un poco va de la mano también con esto de los valores y la forma Bielsa de la vida que decías vos, de siempre dar lo mejor, no negociarlo, y en todos los clubes lo que le pasó es que el pico de rendimiento le llegó antes de los momentos decisivos, incluso en Leeds también, que hoy tiene un final feliz por suerte. Sí, La temporada pasada, las lesiones, cuando él modificó la forma de entrenar, en la serie que estrenó ahora Amazon Prime se cuenta bastante bien, los jugadores terminaban vomitando, muy exigidos, pero que después en la cancha volaban. sí, Promediando el Championship de la temporada pasada, hubo rotura de meniscos, hubo algunos lesionados en puestos clave, lo que hizo que al momento de llegar a definir los dos primeros lugares y el posterior playoff,
bajara. Se queda sin energía en términos de Claro, me Marcelo. parece que desde lo futbolístico es una pregunta que a lo largo de la carrera de Bielsa es válida como para plantearle a ver qué respuesta nos da. Porque a la selección le pasó lo mismo, fueron unas eliminatorias tremendas donde los jugadores volaban. Yo me acuerdo del partido con Brasil, sobre todo, fue una locura, porque también el nivel te exigía el rival. Y en el Mundial llegaron también medio golpeados. Está bien que no los tuvo él en exclusividad porque jugaban en ligas europeas y la mayoría, si uno revisa el plantel, había llegado a etapas de definición de liga local y de torneos internacionales. Pero me parece que desde lo futbolístico es una buena pregunta para ver cómo él analiza eso, ¿no? Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Es interesante. Otro que yo creo que le pasa algo parecido, no a ese nivel y todo, o que le pasó, es a Guardiola, digamos. Mirá que para mí Guardiola es el mejor técnico que yo vi en mi vida. ¿No? Y el tipo que cambió directamente la forma de juego a nivel global y que los equipos juegan a otra cosa gracias a la revolución de Guardiola, que incluso, digamos, permitió también que apareciera una alternativa mucho más interesante para oponerse, que es Klopp, digamos, que de lo que sería el Mourinho, digamos, con la periodización táctica que se adapta mucho a cada partido, sino que Klopp generó otra forma mucho más, hasta mucho más interesante. Pero Guardiola también, en los partidos definitivos de Champions que termina yendo con Barcelona, termina jugando con Yaya Touré de central, que se lesiona uno, el otro, digamos, llega un poco desgastado, si bien obviamente mantiene el nivel competitivo, pero le termina pasando factura algunas lesiones. Yo creo que esa es una buena pregunta para hacer, porque el Championship es un torneo muy No, es tremendo. guacho. Y la otra pregunta es porque si uno analiza, digamos, los presupuestos y demás cuestiones, tal vez tanto el Leeds como Marsella o Athletic Bilbao tal vez eran equipos que estaban para menos y terminan más arriba y después también la medida que todos te empiezan a observar y todo eso, cada vez se te hace más difícil poder mantener cierto rigor competitivo. Sí, Digo, eso es cierto. Hay una constante ahí. Casi todos los clubes que elige Bielsa no son sí, top, sino que son equipos que sí, están en un umbral y sí, después terminan dando un salto. sí. Ahí también hay una constante desde ese lado positiva también como para preguntarle si es buscado, si es Y también sucede mucho con los jugadores. Guardiola, Pochettino, todos los que tuvieron charlas con él te dicen, no hay ningún jugador que vos agarres, saquemos a Calderón, ¿no? Que Sí, es el sí, emblema de cuando te discuten, sí, 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 Calderón no quiso trompear, bueno, saquémoslo. No hay ningún sí, otro que te diga, me mejoró desde el movimiento del cuerpo, desde cómo trabajé mi musculación, como de forma integral al jugador lo mejora. sí, Eh, Eso es totalmente válido, sí, sí. sí, totalmente. Yo creo que le saca mucho el jugo, pero es difícil a veces poder sostenerlo tanto en el tiempo y también porque empieza a llamar un poco la atención. Para hablar de Bilardo, justamente, estoy leyendo el libro de Jonathan Wilson de fútbol argentino. Y hay algo interesante, digamos, Bilardo, la idea del 3-5-2 la pone en el 84 en los partidos amistosos, esa famosa gira por Alemania, Bélgica y Suiza, donde juega Bocini, Ponce, Burruchaga, Justi, que juega medio de lateral volante por izquierda. Y el Que le medio que. va como un desastre, lo mataban Sí, y sí, pero se lo adjudicaban a la táctica. no, a él le va muy bien en esa gira. Y después el medio que se lo guarda. Y de hecho en eliminatorias no juega. Y no lo vuelve a usar hasta el partido con Inglaterra. ¿Viste? Como que Bilardo lo va haciendo todo, pero lo va escondiendo, digamos. Como que en cierta medida sorprende un poco después. Como que juega un poco a ocultar las cartas. Quizás Bielsa no es tanto del estilo de ocultar. Él analiza todo, completo esto y lo otro. Y es muy franco. Bilardo tiene y ahí me pongo del lado quizá de Bilardo un poco, como que juega un poco como al truco, digamos, a ocultar algunas cartas como para guardárselas para determinados momentos definitivos. Y hablo del Bilardo del 86 porque el Bilardo del 90 a mí tiene toda épica, todo lo que quieras, pero hay cosas que son medio No, inevaluables. una cuota de suerte inexplicable. Y también, qué sé yo, también se te dan algunos resultados, tuviste un poco, sí.
Sí, tal Sí, es lo que cual. decías vos del formato mundial mata-mata, que es diferente al torneo largo. La Argentina del 90 en un torneo de 38 fechas, incluso de 19, como los torneos cortos nuestros, la quedaba. No llegaba al top 3. Totalmente. De hecho, digamos, sí, sí, el armado del plantel es medio raro. No vamos a descartar tampoco que todo el ciclo Bilardo del 87 al 90 fue malo, pero bueno, también tenías momentos de ser campeón y tenías a Maradona que estaba algo exaltado, Diego, digamos, por lo que tengo entendido. Qué sé yo, es medio difícil de evaluarlo seriamente. Escúchame, Pero yo te sí, había dicho media hora, escucho sí. al crío por ahí No, dando no, no, vueltas está y con mi esposa, pues la estamos charla como. está buenísima, Sí, pero no quiero dejar de preguntarte por la bandera, ¿dónde sí. está hoy, en Está en primera mi, instancia? está en mi casa. No sé dónde, pero la tengo guardada. Mi esposa dice, Pablo, ¿tuviste esa bandera? Y digo, bueno, sí, la tenemos acá. En un momento queríamos dársela a Bielsa cuando él se había retirado de la selección. Hicimos algún contacto, pero al final no se dio, ¿viste? No es muy el estilo de Marcelo. La Claro, tengo. te iba a decir si te llegó o si tiempo después incluso te llegó un mensaje no sé, de algún ayudante o algo diciendo muchas gracias por este gesto, leí la nota Sí. de Nolé, ¿hubo algún tipo de contacto? ¿Hubo algún tipo de contacto digamos, facilitado por alguien cercano ahí al círculo de Bielsa? Y ahí le escribimos nosotros y nos agradeció y bueno, y quedamos ahí como nada, al habla, pero viste, Bielsa es muy distante, es su propio Mm. estilo y obviamente por esa distancia que él genera uno tampoco quiere acercarse más, salvo que sea invitado. Y ya para cerrar, Sí, digo, ¿cómo el tiempo te da la razón? Que después, como te decía, fue tapa de libro en Chile, fue bandera en Chile, en otros clubes también fue utilizado estilo remera. sí. Me parece que es una cuenta saldada como título, ¿no? Yo creo que sí. Si hoy tuvieses que hacer otra bandera, me parece que el tiempo ya le dio la razón. Sí, a mí el momento en el que yo sentí que ya estaba saldado fue el día que el Athletic le ganó 3-2 al Manchester United y ahí creo que llamaba la etapa de Olé, la pusieron Rocky Bilbao, una cosa así. Y dije, bueno, ok, ya Olé, que había sido uno más allá de que es cierto, la nota de Federico, que nosotros aparecimos, que había sido uno de sus principales detractores, Olé o Clarín, digamos, como que venía un poco por ese lado, que yo lo veo, llamémosle al enemigo, lo veía más por el lado de Fox Sports. Yo creo que sí, ese círculo se completó. Y a mí lo que me pasó bastante con lo de Bielsa, viste, saltaban muchas cuentas, digamos, entre comillas, como haters, viste, diciendo, no ganó nada, ¿por qué no haces una nota sobre Reza, que ascendió 7 veces? Digo, hacete una nota sobre Zapito Coleoni. Yo, viste, como que diciendo, tipo, era el meme de Comiso, de yo los veo y pobrecitos. Sí. Me pasaba eso, digo, pero escucha, yo veo los videos, lo veo al tipo feliz, lo veo al tipo abrazado con sus jugadores, con los hinchas, bajar de un lugar y darle un abrazo a un hincha desconocido. Los tipos chochos del Leeds, además que es una hinchada bastante intensa. Digo, ¿qué vas a discutir? Ya está, mirá la felicidad de la gente. No, y Mirá el tipo aparte es flaco argumentativamente, no sé, yo tengo acá en el canal tenemos uno de los chicos de producción que es bilardista, pero al extremo, pero Sí, insoportablemente. Y el día que asciende, al día siguiente sale campeón y dice, otro gran título. Le digo, no, mirá, ya tiene 5 a sí, nivel clubes, le podés sumar la medalla de oro, tiene 7. Por sin ir más lejos, Bilardo solamente tiene 3 títulos. Tiene sí. el Mundial y a nivel clubes tiene otros 2 como técnico. Sí, tal cual. De hecho, Eh, si la fino, Bilardo, que para mí es un técnico muy interesante en términos de la historia de la táctica mundial, y de hecho lo remarca Bilardo bastante veces toda la historia, pero Bilardo después del Mundial 86 no ganó nada. Y antes tampoco, y antes que había ganado el título con Estudiantes del 82. no, Digo, y aparte, y desde lo argumentativo, cuando te dicen, sí, "No, bueno, pero él ganó un Mundial". Y yo, bueno, desde lo argumentativo, entonces te digo que Menotti también ganó un Mundial y tiene más títulos como clubes. No todo es tan absolutista ni no, resultadista, ese es el tema. no, totalmente.
No, y además lo peor es que hay una falacia, digamos, sobre el resultado, porque, digamos, técnico con mejores resultados que Guardiola creo que no hay. O a veces, digamos, o que Klopp, digamos, y Guardiola. Y son dos técnicos que claramente pregonan un fútbol más tirando ofensivo, de dominio, alguno más de posesión, otro más vertical. Pero quizás los vectores sobre los que uno debería analizar el fútbol van más allá, digamos, de 4-4-2 o digamos, no sé, o de la misma. Es como que se vuelve pobre, digamos. Bilardo fue mucho más. Bilardo fue mucho, digo, fue como técnico, ¿no? Está vivo. Fue mucho más rico que los que hablan de Bilardo dicen, digo. Y ese para mí es otro de los debates ausentes.